A veces las preguntas más simples tienen las respuestas más sorprendentes. Por ejemplo, ¿por qué los árboles son tan altos? Es una pregunta que ni siquiera parece necesitar respuesta. Los árboles son altos y punto. Algunos miden más de 100 metros. ¿Y por qué deberían tener un límite? Les diré por qué. Los árboles necesitan transportar agua desde las raíces hasta las ramas más altas para sobrevivir, y eso no es una tarea trivial. La altura límite que alcanza el agua al ser transportada por un tubo es de 10 metros. Si uno aspira por una manguera larga y vertical, el agua no subirá más de los 10 metros. En este punto se crea un vacío perfecto en la parte superior y el agua comenzará a burbujear espontáneamente. Para que un árbol eleve el agua más de 100 metros, tendría que crear una diferencia de presión de 10 atmósferas. ¿Cómo lo logran los árboles? Cuando me planteé este tema, mucha gente me dijo que la respuesta es la transpiración. Y sucede cuando el agua se evapora de la hoja, arrastrando las moléculas de agua que vienen detrás. Ese es el mecanismo que un árbol usaría para crear succión, pero no ayuda a superar los 10 metros. La presión más baja alcanzable es la del vacío puro, pero imagino que eso no sucede dentro de las hojas de los árboles, ¿verdad? Así es, Hank. Uno podría sospechar que un árbol no contiene tubos continuos como la manguera. El árbol tiene válvulas, así que no tenemos una columna de agua. Este tubo que tú dices que tiene que estar lleno de agua, en realidad se compone de células. Aunque son buenas especulaciones, resulta que no son correctas. Los científicos que estudian a los árboles han encontrado que el xilema que transporta el agua sí contiene una columna continua de agua. Entonces, ¿cómo transportan agua desde las raíces hasta las hojas? No hay succión, no utilizan vacío. Ok, entonces, ¿cómo lo hacen? Van exprimiendo como la ubre de una vaca, todo el recorrido hacia arriba, como pequeños músculos arbóreos. ¿Sí? Aparte de ser una tremenda pérdida de energía, todas las células que componen el tubo del xilema están muertas. ¿Y la presión osmótica? Si hubiese más soluto en las raíces que en la tierra circundante, el agua sería empujada hacia arriba del árbol. Pero algunos árboles viven en manglares donde el agua es tan salada que la presión osmótica empuja en la dirección opuesta. Entonces el árbol necesita de presión adicional para succionar el agua. Entonces debe ser la acción capilar. Cuanto más angosto es el tubo, el agua llega más alto. Pero los tubos en un árbol son demasiado anchos. Con diámetros de 20 a 200 micrómetros, el agua podría elevarse menos de 1 metro. Entonces, ¿cómo lo logran los árboles? Bueno, uno de los supuestos que teníamos está mal. La presión más baja alcanzable es la del puro vacío. En un gas, esto es cierto. Al eliminar todas las moléculas de gas, la presión es cero y se obtiene un vacío perfecto. Pero en un líquido, se pueden obtener presiones menores a cero y conseguir presiones negativas. En un sólido, pensaríamos esto como tensión. Esto significa que las moléculas están tirando unas a otras y a su entorno. Mientras el agua se evapora por los poros de la pared celular, se crean presiones negativas inmensas de menos 15 atmósferas en un árbol promedio. Pensemos en la interfase aire-agua en un poro. Hay una atmósfera de presión empujando desde el exterior y menos 15 atmósferas de succión del otro lado. Entonces, ¿por qué no se rompe el menisco? Porque los poros son diminutos. Tienen solo de 2 a 5 nanómetros de diámetro. A esta escala, la alta tensión superficial del agua asegura que el límite aire-agua pueda soportar presiones enormes sin romperse. Cuando descendemos por el árbol, la presión aumenta hasta llegar a 1 atmósfera en las raíces. Entonces puede haber una gran diferencia de presión entre la parte superior y la inferior, porque en la parte superior es negativa. Pero espera, si la presión en la parte superior es menos 15 atmósferas, ¿no debería hervir el agua? Sí, sí debería. Pero el cambio de fase de líquido a gas requiere energía de activación. Esta podría suceder por la nucleación como una mini burbuja de aire. Por eso es tan importante que los tubos del xilema no contengan burbujas de aire, y lo logran porque, a diferencia de una manguera, siempre han estado llenos de agua. Así el agua permanece en estado líquido metaestable cuando en realidad debería estar hirviendo, como el agua superenfriada que permanece líquida cuando debería ser hielo. Entonces podría decirse que el agua de un árbol es supersuccionada porque permanece líquida con presiones muy negativas. ¿Y por qué los árboles elevan toda esta agua? Quiero que adivinen, díganlo en voz alta. ¿Por la fotosíntesis? En realidad no. Menos del 1% del agua se usa en reacciones fotosintéticas. ¿Alguna otra idea? Ok, ¿qué tal para su crecimiento? Bien, 5% del agua se utiliza para crear nuevas células. Pero, ¿qué pasa con el otro 95% del agua? Solo se evapora. Por cada molécula de dióxido de carbono que un árbol recibe, pierde cientos de moléculas de agua. ¡Wow! ¿Puedes creer lo increíble que es esto?
Los árboles crean presiones negativas enormes de decenas de atmósferas, evaporando agua a través de nanoporos, succionando agua hasta 100 metros que debería hervir, pero no lo hace porque en los tubos perfectos del xilema no hay burbujas, y solo para que la mayor parte se evapore en el proceso de absorber unas pocas moléculas de dióxido de carbono. Nunca volveré a mirar un árbol de la misma manera.